Existe una campaña para desprestigiar al régimen de Venezuela, es lo que dice Tarek William Saab, es lo que vamos a dilucidar en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Bueno, bienvenido a este espacio. Tenía yo ya 3 semanas pues hablando en el tema del caso de Teniente Ronald Ojeda con Patricia Poleo, por eso no había tenido la oportunidad de hacer los 15 minutos y hoy que estamos reanudando pues nuevamente las actividades, quiero hablar de esto que ha dicho el fiscal de la revolución, el fiscal legítimo de la revolución, Tarek William Saab, que ha dicho que existe una campaña de los medios internacionales para desprestigiar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo pues que se hacen eco de una serie de mentiras, de una serie de falsas acusaciones en contra del régimen para así desprestigiar y hacer entender y hacerle ver a la comunidad internacional que el régimen de Maduro es un régimen que viola los derechos humanos. Lo que no dice Tarek William Saab es que como en Venezuela no existen medios de comunicación, lo que no dice Tarek William Saab es que como en Venezuela se persigue a los periodistas, lo que no dice Tarek William Saab es que como en Venezuela no existe la justicia, pues a los medios de comunicación a nivel internacional les toca exponer la verdad de lo que está ocurriendo internamente dentro de Venezuela. Y en este caso, Tarek William Saab se refiere a las supuestas operaciones que ellos develaron el año pasado y le dieron bombos y platillos durante este año para apresar a una gran cantidad de gente, diciendo pues que los medios a nivel internacional están tergiversando la información y están mintiendo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Ocurre simplemente porque en Venezuela no se informa absolutamente de nada. En Venezuela simplemente hacen actos violatorios de los derechos humanos, ejecutan detenciones arbitrarias, no le informan a nadie, desaparecen a todo el mundo y ante estas circunstancias le corresponde al ciudadano común, a los familiares de los afectados, brindarles información a medios internacionales para que pueda ser conocido. Porque para nadie es un secreto que en Venezuela simplemente la justicia es la extensión del brazo largo del PSUV para detener y para encarcelar a quien ellos quieran. Entonces eso que él llama que es una campaña para desprestigiar al régimen, no, es una campaña para decir la verdad, lo que está ocurriendo dentro del país. Porque lo que tú has venido haciendo al frente de la Fiscalía es simplemente utilizarla para perseguir a quienes no les convienen al régimen, para encarcelar a quienes no les son convenientes al régimen en este momento. ¿Por qué ocurre todo esto? Simplemente porque sus mentiras tienen que ser develadas y tienen que ser descubiertas en algún medio y esto se hace a nivel internacional. Por ejemplo, las 5 supuestas operaciones que ustedes develaron este año, con lo cual apresaron a Rocío San Miguel, apresaron una cantidad de militares, hicieron lo que les dio la gana. Ahí ustedes mienten de manera libre y descarada. De hecho, lo que ustedes no dicen, ¿no? Y es que lo que ustedes llaman una campaña para desprestigiar, es que, por ejemplo, a un teniente coronel del ejército llamado Iber Marín Chaparro, que tiene ya secuestrado por el régimen como 6 años, lo quieren involucrar o lo han involucrado en una de estas supuestas conspiraciones. ¿A quién se le ocurre que una persona que ha estado en huelga de hambre, que un preso político que ha estado en condiciones deplorables de detención va a estar metido en cualquier conspiración? Lo que nos dicen ustedes es que lo llevaron por una cárcel en el Rodeo 1 en condiciones menos óptimas para la detención de la que ha tenido hasta el momento, que ha paseado por el DIGESIN y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Eso sí nos lo dicen. Entonces, cuando esto sale a nivel internacional, están desprestigiando el régimen. Lo que ustedes no dicen es que de la confesión del capitán Ángel Heredia, forzada además, asesinaron a un militar en Chile. Eso es lo que ustedes no dicen. Asesinaron al primer teniente Ronald Ojeda en Chile. Y ustedes han hablado al respecto, han dicho aunque sea algo al respecto. Eso no lo dicen tampoco. Lo que ustedes tampoco dicen son de los crímenes que comete Gran Cuartiaga internamente dentro de Venezuela. Ahora te pregunto yo a ti, Tarek William Saab, ya que andas diciendo que a nivel internacional están desprestigiando al régimen de Maduro, ¿por qué tú como fiscal general de la República, fiscal ilegítimo para mí, no investigas al teniente coronel Gran Cuartiaga? ¿Por qué no investigas a los que están acusados de cometer actos de violación de los derechos humanos dentro de Venezuela? ¿Por qué no investigas a los que han asesinado a estudiantes en las protestas? ¿Por qué no lo haces? Entonces no te quejes cuando internacionalmente todas estas situaciones que ocurren dentro del país, todo esto que ocurre dentro de un régimen que es tirano y que viola los derechos humanos, bueno, los medios internacionales lo exponen. ¿Por qué no investigas a quienes están siendo mencionados en los informes que están ante la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no investigas a los que están mencionados en los informes de la Comisión de Tortura de la ONU? ¿Por qué no lo haces? Entonces no vengas a decir que lo que se dice internacionalmente es una farsa. Lo que es una farsa es lo que ustedes hacen internamente para justificar sus atropellos. Lo que es una farsa es lo que ustedes hacen internamente para justificar las detenciones. Lo que ustedes hacen es una farsa que simplemente lo hacen para hacer lo que les da la gana dentro del país, y cuando son expuestos internacionalmente, entonces vienen a decir que están desprestigiando el régimen de Maduro, que es un régimen tirano que viola los derechos humanos, es un régimen
dictador que simplemente hace lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Entonces no acuses a los medios internacionales de hacer una campaña para desprestigiar. Simplemente están informando una verdad que ustedes no lo hacen porque no les conviene y no permiten que los medios que están en Venezuela, que están o comprados o amenazados, tampoco la expongan. Entonces la víctima en este caso, o los familiares de la víctima, no tienen oportunidad y no tienen ningún sitio a donde ir para que se conozca la verdad. Entonces, ¿qué hacen los medios a nivel internacional? Toman esa información y la exponen. Y lo exponen ustedes a los que son al escarnio público, porque ustedes es una tiranía que viola los derechos humanos, es una tiranía que va en contra de todo aquel que se oponga a este régimen nefasto, y no solo que va en contra, sino que inclusive hasta los desaparecen. Y es por eso que no les gusta cuando le dicen la verdad en su cara. Y no les gusta cuando los medios no le tienen miedo y exponen la barbarie que hay internamente en Venezuela. ¿Por qué no habla de que sacaron un canal alemán simplemente porque estaban diciendo la verdad de lo que ocurre dentro de Venezuela? Entonces, no vengas a tratar de desviar la atención, porque tú como fiscal general, simple y llanamente lo que estás haciendo es enjuiciar, tratar de exponer aquellos casos que en las redes sociales pues, son denunciados y actúas con rapidez, pero cuando los casos tienen que ver con algún jerarca del régimen, cuando los casos tienen que ver con algún militar del régimen, cuando los casos tienen que ver con algún funcionario pesado del régimen, tú no haces absolutamente nada. Entonces no te quejes de que internacionalmente se expone esto, porque al final del día los grandes responsables de que esto suceda son ustedes internamente. Primero, porque son los causantes de ese atropello. Segundo, porque no permiten la libertad de expresión. Y tercero, porque no investigan a los responsables, mientras que las víctimas mueren de mengua en Venezuela. Repito nuevamente el caso del teniente coronel Iber Berín Chaparro, que sigue secuestrado por el régimen, el caso del general Hernández de Acosta, que lo trasladaron para una cárcel del Rodeo 1 y está con los problemas de salud que tiene. ¿Por qué no hablan de eso? ¿O por qué no lo investigan bajo condiciones deplorables de detención? Unas personas que son inocentes. Ah, pero ustedes de eso no hablan. ¿Por qué no han hecho una investigación? Ni han abierto la boca, ni han dicho nada internamente en Venezuela sobre el asesinato del primer teniente Ronald Ojeda en Chile. Si bien es cierto que el asesinato y el secuestro ocurrió en Chile, también es cierto que hay información de que fue realizado por funcionarios de la DGCIN de Venezuela. ¿Por qué no investigan al respecto? Ah, porque no te conviene, porque Gran Arteaga es una ficha del régimen importante, porque están inmersos en curso otros elementos que tienen que ver con la inteligencia y la contrainteligencia en Venezuela. Entonces ahí no haces tu trabajo. Y por eso es que cada vez que se te expone al escarnio público y se te somete en los medios de comunicación, entonces salen con esto que hay una campaña para desprestigiar el régimen de Maduro. Simplemente ustedes son unos elementos que pisotean la Constitución de la República todos los días. Ustedes son unos elementos que simplemente se han pasado por el forro de las instituciones en Venezuela. Ustedes son unos elementos que no les importa para nada la sociedad civil venezolana, no les importa para nada el ciudadano común, no les importa para nada los derechos de los venezolanos y atropellan a quien se le interponga en el camino con el único objetivo de mantenerse en el poder. Entonces, mientras ustedes sigan dentro del país haciendo lo que les da la gana, los que estamos fuera nos corresponde exponer la verdad de lo que está ocurriendo. Y afortunadamente, para nosotros, a nivel internacional, existen medios de comunicaciones que son libres, existen medios de comunicación que son equilibrados, existen medios de comunicación que corroboran la información y la pueden exponer y desnudan la realidad de la tiranía que impera en Venezuela y la violación constante de los derechos humanos de todo aquel que se oponga a su régimen nefasto. Entonces, no te sigas quejando y si no quieres que esto ocurra, entonces haz tu trabajo. Que sé que no lo vas a hacer porque tú eres un fiscal de la tiranía. Eres un elemento que estás allí para perseguir a los que le son incómodos al régimen y para hacerle el juego al régimen de Nicolás Maduro. Tan es así que de toda esa basofia llamada operaciones para tumbar a Maduro, ficticias, fantasiosas, lo que han hecho es encarcelar gente, apresar gente y asesinar gente fuera del territorio venezolano. Y no les ha valido, ¿no?, servirse de pseudo periodistas o pseudo comunicadores dentro y fuera del país para tratar de justificar sus posturas y sus violaciones constantes a los derechos humanos. Entonces, mientras ustedes sigan en ese camino de violar derechos humanos, en ese camino de atropellar a todo el mundo, en ese camino de desaparecer a todo el mundo, nosotros internacionalmente haremos lo necesario para que se conozca la verdad. Y ahora que hay una investigación en la Corte Penal Internacional, ahora que hay la designación de unos jueces y ese camino va agarrando una fuerza importante, más que nunca esta información tiene que llegar y tiene que ser conocida
a nivel internacional para que los responsables de todos estos atropellos, los responsables de todas estas desapariciones forzosas, los responsables de todos estos asesinatos, en su momento paguen y no se olvide. Porque si hay algo que va a ocurrir aquí, es que eventualmente, más temprano que tarde, pagarán por los delitos cometidos, bien sea porque la revolución se caiga, o bien sea porque la Corte Penal Internacional actúe, y esa es la garantía, que es un camino largo, pero está allí. Así que no te quejes más, y si no quieres que los medios expongan la verdad de lo que ocurre en Venezuela, entonces haz tu trabajo, si es que tienes capacidad y voluntad para hacerlo, que no creo. Porque en el pasado, en la Cuarta República, vivías denunciando los atropellos y la violación de los derechos humanos, pero en esta te quedas callado y te haces la vista gorda, cuando en realidad lo que deberías hacer es investigar lo que están haciendo los funcionarios en Venezuela. Pero bueno, usted haga su parte, que nosotros hacemos la nuestra. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta misma plataforma, que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.